¿qué pasa con Israel? ¿Cuál es la postura de Israel en esto? Y desde ya yo anticipo que el título del mensaje de hoy es el rechazo de Israel. Nos va a probar Pablo que a pesar que se han cumplido, óigame bien, se han cumplido 3 de los requisitos, pero lamentablemente ellos no han respondido a Dios. Ellos no han respondido a Dios. Veamos los 4 requisitos de salvación. Primero entonces, punto número 1, primera palabra, verso 14. Volvamos a recordarlo. ¿Cómo pues invocarán? Diga conmigo, invocar. Eso es lo último en el proceso de salvación. Es lo último. O sea, es decir, yo invoco al Señor Jesús cuando yo lo hago Salvador de mi vida. Y lo vuelvo a repetir. No estoy hablando de una invocación religiosa. Estoy hablando de quien invoca a Dios creyéndole por fe. Ahora, esa es la última. Veamos la siguiente. Escúcheme bien. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Entonces, esa palabra es la más importante. ¿Por qué? Porque si no creen, no pueden invocar a Dios. Amén, hermanos. Eso es lógico, es un orden lógico el que Pablo presenta. No es difícil de entenderlo. Lo único que usted lo tiene que marcar para que nunca se le olvide. Y de aquí en adelante usted tiene que saber que si no se cumplen estos 4 pasos, es realmente una persona que no ha creído en Dios. Ahora, en la siguiente pregunta, veamos. ¿Y cómo creerán en aquel, mire bien, en aquel de quien no han oído? Entonces, para poder creer e invocar, tienen que oír, tienen que escuchar, tienen que ¿qué? Oír. Entonces, volvamos en orden, hasta aquí. Invocar, creer y oír en ese orden, ¿verdad? Primero sería al revés, oír, creer e invocar. Entonces, yo quiero que usted lo aprenda de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. Y usted lo va a manejar perfectamente. Veamos la última parte del verso 14. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Imagínense la importancia del predicador, hermanos. Si no hay predicación, no hay quien oiga el mensaje. Y si no hay quien oiga el mensaje, no hay quien crea. Y si no hay quien crea, no hay quien invoque a Dios. Qué poderoso, ¿verdad? Qué trascendente. Qué importante es que prediquemos la palabra del Señor. Pero note esto. No quiero yo centrarme ahora en lo que ya vimos, porque ya esto ya lo notamos y lo explicamos la vez pasada. Solo quiero hacer énfasis en el punto de oír el mensaje. Vea lo que dice el 14 en la segunda parte. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ahora, eso quiero que usted lo transforme en su mente. ¿Por qué? Les voy a leer la Reina Valera actualizada y se van a acordar de algo que yo ya les prediqué. Escuche lo que dice la Reina Valera actualizada en este versículo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Quiero hacer un enfoque en esa posición, en esa palabrita pequeña del 14, dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pero note esto, está hablando de una persona, está hablando de Jesucristo. Cuando se traduce este versículo en el griego y se traduce de una forma correcta, está hablando directamente de que el que predica es el Señor Jesucristo. Escuche bien, la forma correcta de traducirlo debería de ser, ¿cómo creerán a aquel? A aquel, diga conmigo, a aquel. En ese sentido, a aquel, en ese sentido está hablando de Jesucristo. Está hablando de Jesús predicando. ¿Por qué? ¿Qué les dije yo la vez pasada? Cuando un predicador habla el evangelio de Jesucristo, no es él el que está hablando, es Jesucristo el que está hablando.
¿Qué es lo que dice el Evangelio de Juan? Y se acuerdan ustedes que lo buscamos en el Evangelio de Juan capítulo 10. ¿Se acuerdan que las ovejas oyen la voz del pastor? ¿Sí o no, hermanos? Ok. En el momento que el predicador presenta el mensaje y habla de Jesucristo, es Jesucristo el que está hablándole a esa persona. Por eso tenemos que entender que nuestra función como predicadores solamente es ser la voz de Jesús. Es Jesús el que le habla a su pueblo. Es Jesús el que le habla a las ovejas. Cuando nos paramos en los púlpitos y cuando evangelizamos, tenemos que entender que nuestra voz es la voz de Jesús. Y por lo tanto, tenemos que comprender la importancia que eso implica. No venimos aquí a contar nuestras historias personales. No venimos aquí a entretener. No venimos aquí a hablar de nosotros. Venimos a hablar aquí de aquel que lo merece. Es Jesucristo. Ahora, el que invoca el nombre de Jesús tiene que saber que Jesús es el que murió, fue sepultado, fue resucitado al tercer día. Y por la obra de Jesús hemos sido salvos. Entonces, el contenido de ese mensaje es el que predicamos. Eso es lo que debemos de enseñar. No es una invocación, Dios ayúdame. Es alguien que sabe perfectamente que a través de la obra redentora de Jesucristo ha adquirido el perdón de sus pecados por medio de la justificación. Por lo tanto, hermano, el que invoca el nombre de Jesús, el que invoca el nombre del Señor, sabe que Jesús es su Señor y su Salvador. Y si lo invoca es porque lo cree. Y si lo cree es porque lo ha oído. Y si lo ha oído es porque le han predicado el Evangelio. Es importante predicar el Evangelio porque se predica de una persona y se predica en la voz de nosotros, pero las palabras que salen de nosotros son las palabras de Jesucristo. ¿Quién es el que predica? Es Jesús. Nosotros somos solo instrumentos. Escuche, no se trata de hablar de Jesús. Se trata, hermanos míos, de que Jesús les hable a ellos. Algunos de nosotros solamente estamos hablando de Jesús, pero recuerde, usted no ha venido solo a hablar de Jesús, usted ha venido a hablar por Jesús. Jesús lo toma, Cristo lo toma, lo usa a través del Espíritu Santo, y la palabra que se predica tiene un poder redentor, tiene un poder transformador y tiene un poder tan grande que puede salvar a la persona que escuche el mensaje. Hermanos míos, no es sencilla labor la que Dios nos ha dado. Siéntanse emocionados, apasionados cuando hoy por la tarde salen en el ministerio de la Gran Comisión, el día de mañana en el Buen Samaritano. Ustedes no van a contar cuentos, ustedes van a ser la voz de Jesús, hablándole a su congregación, hablándole a su pueblo. Tenemos que predicar el mensaje. Entonces, vea nuevamente el verso 14 para que nos quede claro, en orden. Primero, invocar, creer, oír y predicar. Amén, hermanos. Ahora, en el orden natural, se debe primero de predicar, después oír, creer y invocar. ¿Estamos claros? Amén, hermanos. No los oigo convencidos, amén, hermanos. Si no, pues ni modo, ya vamos a pasar a esto. Vea lo que dice el verso número 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y ahí está la importancia de obedecerle a Dios, porque nadie se va a convertir si no es enviado a predicar. Entonces póngame atención en esto. ¿Quién es el que envía? Es Dios. Usted va y predica porque Dios lo ha mandado. Yo estoy aquí porque Dios me ha mandado. Cuando les prediquen el mensaje, quien sea que se lo predique, siempre y cuando tenga el contenido correcto que es Jesucristo, usted tiene que entender que está oyendo la voz de Jesús. Y es Dios el que ha enviado a esa persona como un representante de su labor,
como predicadores. Nosotros somos heraldos, somos los que publican las verdades de Dios, somos enviados de Dios y somos embajadores de su obra. Por lo tanto, nosotros representamos al Señor. No somos poca cosa, no somos cualquier persona. Somos enviados de aquel que quiere que se conozca el bendito nombre de su Hijo llamado Jesucristo el Señor. A usted no lo ha enviado el hombre, lo ha enviado Dios. Y por lo tanto, hay un poder en la misión que Dios le ha otorgado. Hay poder en el envío. Hay poder en el predicador, hay poder en la predicación, hay poder en el oír y en el creer y en el invocar. Vea lo que dice la segunda parte del 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Eso ya lo expliqué. Está en Isaías 52, 7. Quiero que note algo. Isaías 52, 7 lo toma Pablo para mostrarle a Israel que Dios ya le mandó predicadores. Diga conmigo, Dios ya mandó predicadores. Mire, Israel ha sido visitado por los profetas. Israel ha sido perseguido, hermanos, por la misericordia de Dios en todo tiempo. Les mandó predicadores, les mandó profetas, les mandó grandes hombres de Dios. Por lo tanto, les hago una pregunta. ¿Se ha cumplido el requisito número 1 de enviar predicadores a Israel? Sí. Número 2, ¿se ha cumplido el requisito número 2 de que ellos hayan oído el mensaje? Es decir, Pablo, a través de Isaías 52, 7, está comprobando que a Israel no le ha faltado la predicación de la palabra de Dios y no le ha faltado emisarios. Le ha mandado misioneros, le ha mandado predicadores. La palabra ha abundado. Cojute, no Dios les ha mandado pastores, no Dios les ha mandado predicadores de su palabra. ¿No Dios les ha enviado con poderosos sermones el evangelio de Jesucristo? Claro que sí. Por lo tanto, con Isaías 52, 7, Pablo está acreditando que a Israel Dios le ha hablado. Pero ¿cuál ha sido la respuesta? Diga conmigo, negativa. ¿Por qué? Porque pocos son los que han creído. ¿Cómo es posible que les envió pastores, les envió predicadores, profetas y no han creído? Vea lo que dice el verso número 16. Aunque han habido gentes que por lo precioso de sus pies de anunciar las buenas nuevas, ellos han tenido predicadores, han tenido mensaje de la palabra. Pero hay un punto. Mire lo que dice el 16. Mas no todos. Márquela en un círculo o con un plumón, no todos. Es decir, el resultado ha sido mínimo. Se tenían que convertir a multitudes. Se tenían que convertir a cientos de personas. Pero ¿qué ha pasado con ellos? No todos, diga conmigo, no todos. Ese recurso, lítotes, en la configuración del griego, quiere decir pocos. Eso es lo que quiere decir. Pocos obedecieron. Diga conmigo, obedecieron. O sea, esa palabra obedecer está relacionada como un sinónimo de creer. Es decir, les ha mandado predicadores, les ha mandado el mensaje de la palabra, les ha mandado el evangelio de Jesucristo, pero no todos, pocos han creído. La pregunta que les hago yo es, ¿en qué fallaron? ¿En cuál de los 4 elementos fallaron? Si se les mandó predicadores,
si se les dio el mensaje de la palabra de Dios, es decir, predicación ha habido, ¿en qué fallaron ellos? Pablo se pregunta en qué van a fallar. Entonces, primero, dice Pablo, quizás han fallado en oír. Diga conmigo, oír. ¿Sabe qué, hermano? Es que oír es tan importante, porque la palabra en griego okuo quiere decir oír para obedecer. Ellos han oído el mensaje. Pablo se pregunta, ¿estarán oyendo los israelitas? ¿Estarán escuchando los israelitas? Pero yo le transfiero a usted ese mensaje. Cojute, ¿estarán oyendo ustedes el mensaje? ¿Estaremos oyendo todo el mensaje de Dios? ¿Estaremos escuchando, hermanos? Entonces Pablo se va a preguntar esto. ¿Por qué? Porque el resultado ha sido pobre. El resultado ha sido mínimo. Entonces quiero que leas el versículo 16 nuevamente. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces ponga atención. Isaías 53. Mire, hermano, si hay un capítulo del Antiguo Testamento que usted le tiene que poner amor, fe y esperanza, es a Isaías 53. Diga conmigo Isaías 53. ¿Por qué cree que Pablo lo está tomando de Isaías 53? ¿Quiere saberlo? ¿Quiere saberlo por qué? Porque Isaías 53 es quizás uno de los textos más hermosos del Antiguo Testamento. El texto habla de el siervo sufriente. Diga conmigo el siervo sufriente. Los judíos se preguntan quién es el siervo sufriente, porque el texto de Isaías se escribe aproximadamente por los años 600 antes de Cristo, pero ellos no logran comprender de quién está hablando Isaías 53. Y cuando se le pregunta a un judío de quién está hablando Isaías 53, todos los judíos dicen de Israel. Vea conmigo Isaías 53 y léalo, apréndalo, guárdelo, conózcalo. Y cuando la gente le pregunte, mira, te hago una pregunta, ¿y Jesús está en el Antiguo Testamento? Ustedes léanle Isaías 53 con toda seguridad. Mire lo que dice Isaías 53. Un texto trascendente, hermoso. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Isaías 53:1. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Mire, está hablando de que no va a llamar la atención este siervo sufriente. 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De quién está hablando el texto? De Jesucristo. Entonces Pablo les está diciendo, miren señores, ustedes no han creído. Isaías 53 es un texto cristológico. Es un texto que presenta a Jesús en su sufrimiento, en su dolor. Él fue el que llevó nuestras enfermedades. Él fue el que se sacrificó por nosotros. Pero ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Está ocupando solo el verso 1 porque está dándonos una clave. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Vea lo que dice el verso 1. ¿Quién ha creído en nuestro? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Pocos, diga conmigo, pocos. O sea, no creen en Jesús. Pocos han creído en Jesús. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Mire, yo le diría a nadie. Yo le diría a nadie. Pero realmente la respuesta es pocos. Pero Pablo está tomando Isaías 53, está tomando Isaías 52, porque estos textos hablan del Mesías.
Y lo que está diciendo es, señores, desde el Antiguo Testamento ya Dios los viene buscando y les viene presentando a Jesucristo y ustedes no quieren creerlo. Entonces vea conmigo nuevamente Romanos capítulo 10, versículo 16. Y ahora con toda claridad, vuelva a leer el verso 16 todo. Romanos 10, 16. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Qué está diciendo Pablo? Miren, nadie quiere creer. Nadie quiere creer. Pero quiero que note algo. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Eso lo podemos traducir. ¿Quién ha creído en nuestro mensaje? ¿Quién ha creído en nuestra predicación? Entonces Pablo está ya desde el versículo número 16 preparando el camino, porque el error de Israel ha sido basado en dos cosas. Póngame atención. ¿Cuáles son los dos puntos que no ha cumplido Israel? Oír y creer. Oír y creer. Amén. Ay, Dios. Oír y creer. Ve el 16. Vuélvalo a leer. Mire las palabras clave. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha? Ahí está la palabra clave. Creído a nuestro anuncio. O sea, el sermón se lo predicaron, pero no han creído en el sermón. No han creído en el mensaje. Ahí está Pablo tocando un punto importante. Pero les hago una pregunta. Antes de creer, ¿qué es lo que viene antes de creer? El oír. Porque, escucha bien, hermano, el oír, la fe viene por el oír y el oírla. Es decir, no solamente se han equivocado en creer, porque no lo han hecho, sino que se han equivocado en oír. Ahora, vea el versículo número 17, para poder, digamos, afirmar ahí. Y le voy a hacer esta explicación previa. Ponga atención. Marque con unas llaves. El versículo 16 y 17 nos muestran que Israel, escuche bien, no ha oído. Ellos han oído el mensaje, pero no lo obedecieron. O sea, no pueden decir que no lo han oído. Claro que han oído, pero no quieren hacer caso. El sermón les llegó, el predicador les llegó. Jesús nació en el seno de Israel. Les han predicado el evangelio. Jesús hizo milagros en Galilea. Jesús hizo milagros en toda la provincia de Palestina del primer siglo. Y ellos no quisieron oír. ¿Oyeron? Sí. ¿Estuvieron expuestos al mensaje? Sí. Pero no les entró. ¿Qué creen ustedes? Mire, esta es una forma diferente. ¿Por qué? ¿Cómo es eso que han oído pero no han creído? ¿Por qué creen ustedes que han oído pero no han creído? Ya lo voy a explicar. Y lo dice Pablo en el 17. Mire que no se ha cumplido esto. Mire, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Se los expliqué la semana pasada. ¿Por qué? ¿Quién es el que predica? ¿Quién es el que habla? ¿Quién es el que usa al predicador? ¿Quién es el que le pone palabras de poder al predicador? Es Jesús el que le habla a su pueblo. Ellos han rechazado el hablar de Jesús. Ellos le han dado la espalda a Jesucristo. Porque la fe es por el oír el mensaje. Y como les vuelvo a repetir, esa palabra oír, ahí en ese texto griego quiere decir oír el mensaje. Y el mensaje, ¿qué es lo que habla? La palabra de Cristo. Entonces, en el 16 y 17, ¿qué es lo que está mostrando? Que aunque les hablaron y les predicaron, diga conmigo, no lo aceptaron. O sea, pongan atención a esto.
oyeron, no lo aceptaron. Simplemente no quisieron. ¿Se cumplió el punto de predicadores? Sí. ¿Se cumplió la evangelización? Sí. ¿Oyeron? Sí. Pero no aceptaron. Entonces Pablo en el verso 18 nos va a hacer esa, digamos, aclaración. Porque Pablo se va a preguntar, siempre hablando del oír. Del oír. ¿Será que no le llegó el sermón? Como no, hombre, sí le llegó. Vea lo que dice el 18. ¿Por qué? El mismo verso 18 responde, dice, pero digo, no han oído. O sea, dice Pablo, o sea que no han oído, dice. O sea, no han oído. Diga conmigo, antes bien. O sea, eso significa sí. En griego significa sí, han oído. Sí han oído. ¿Por qué? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Diga conmigo, Salmo capítulo 19. Salmo 19:4. Ahí está de ahí lo está copiando Pablo. ¿Por qué? ¿De qué está hablando? Diga conmigo, de la revelación. Diga conmigo, la revelación. Mire, al igual de como Dios se ha manifestado en la naturaleza, y todos dicen, es que Dios ha de existir. El evangelio se ha propagado por todas partes. Entonces, si se ha propagado por todas las partes, entonces en Israel también se ha predicado. No pueden decir los israelitas, no pueden decir que no han oído el sermón. Sí lo han oído. Sí lo han oído. Diga conmigo, sí lo han oído. Ahí está, dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Se ha escuchado. Mire, dígame usted, si no se escuchan radios cristianas, si no se oyen sermones cristianos, canales cristianos, mire, la gente no puede decir ahora, es que la verdad que nosotros, la verdad, es que no hemos oído. ¿Cómo no, hombre? O sea, no lo pueden rechazar. Entonces Pablo se va a plantear otro punto. Dice Pablo, ok, ¿está claro que han oído el mensaje y que se les ha enviado predicadores? ¿Se ha cumplido la predicación? Sí. ¿Se ha cumplido el oír? Sí, pero ellos no lo quisieron aceptar. Entonces Pablo, del verso 19 al 21, se va a plantear otra postura. Diga conmigo, no entendieron. Quizás, dice Pablo, quizás no entendieron esto. O sea, tiene que ver siempre con oír, porque hay personas que oyen, pero no entienden. ¿Ah? Y mire, eso de estarle gritando a la gente sorda quiere ganas. ¿Ah? Porque a veces me mira, fíjate que tal cosa, y no oyen, pero no entienden. Es decir, su interés, su intelecto, no se ha puesto toda la intención de querer comprender el mensaje. Fíjese que fuimos a la policía hoy temprano y entonces a mí me gusta realmente ir a predicar a los agentes y todo. Entonces, pero a veces me voy un poco triste. Porque vaya, se les predicó la palabra. Entonces salimos con el pastor Samuel de la delegación y yo me quedé oyendo lo que decían. Ey, hoy sí, dijeron, nos rasparon todo, nos rasuraron. ¿Va? Entonces, y todo, qué bueno esto. Sí, pero ¿cuál es el problema? O sea, ellos entienden que Dios les ha hablado, que les han dicho que hay que corregir, pero no van a cambiar. O sea, ¿les gusta? Sí. Pero ¿qué cambios van a haber? Nada. Y hay personas que usted les puede mandar el predicador, les puede mandar el mensaje y nunca van a querer aceptarlo. Ahora, Pablo se va a presentar esa misma condición, va a decir, quizás no lo entendieron. Veamos lo de no entender. Versículo 19, del 19 al 21 es no entender. Diga conmigo, no entender. Del 16 al 18 es no oír.
¿verdad? Del 16 al 18 es no ir. Del 19 al 21 es no entender. Amén. Ok, tiene que ver siempre con oír, pero tal vez no han hecho el esfuerzo de poner atención. 19, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Entonces hay dos puntos en la construcción del versículo. Primero, está el punto de que primero los va a provocar a ira. Dice, a celos, perdón. Los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Y la segunda proposición del verso es, con pueblo insensato os provocaré a ira. Entonces, provocar a celo y provocar a ira. Las dos cosas. Provocar a celo y provocar a ira. Ahora, note esto. ¿De dónde saca Pablo ese versículo? Lo saca de Deuteronomio. Vaya conmigo rápidamente a Deuteronomio capítulo 32. Verso 21. De ahí lo está sacando el apóstol Pablo. Diga conmigo la ley de Moisés. 32, 21. Diga conmigo cántico de Moisés. Quiero que note que en el título del capítulo 32, antes, en el verso 30, está, del capítulo 31, está el cántico de Moisés. Este cántico es un cántico de liberación de Egipto. Amén, hermanos. Entonces, pongan atención. Pablo está tomando de la ley de Moisés y está diciendo, miren, desde la ley de Moisés, Dios les está diciendo algo, que ustedes son tan necios que Él va a escoger otro pueblo, diga conmigo otro pueblo, para provocarlos a celos. ¿Por qué razón? Israel provocó a Dios a celos porque Israel tomó otros dioses. Entonces Dios les dijo, si ustedes toman otros dioses, yo voy a tomar otro pueblo. Amén, hermanos. Parece algo que parece raro, extraño, algo revanchista, pero teológicamente hablando es como cuando, vaya, yo para darle celos a aquel, cuando andan de novio, le voy a dar celos a aquel porque aquel no me hace caso, pero sabe que le gusto. Entonces, cuando ya lo ve, hay uno me contaron ahí una historia, mejor no tiene sentido porque es de un adulterio, historia de un adulterio. Entonces, como bueno, eso le gusta a la gente, ¿va? Entonces, en la historia del adulterio, esta señora tiene su esposo de mucho dinero. Pero como toda esa gente vacía, sin Dios, aunque ella se congrega, dice ella, pero cuando ella estaba contando la historia, nos dijo a mi esposa y a mí, me dijo, mire, me dijo, todavía dijo el hermano fulano, me pidió que me quitara el anillo de casada, porque no me quería ver que yo anduviera el anillo de matrimonio que mi esposo me ha dado, porque mi esposo me ha desatendido, mi esposo no me trata bien, mi esposo me ha descuidado, y le ve la camioneta y una camioneta del año anda, a ver qué quiere, va. Ay, necesito el amor, va, está bien. Yo entiendo, hermano, hermana, que hay personas que pueden justificar su adulterio por cualquier cosa, pero le da celos al adúltero que le ande el anillo de casada, por Dios, y la boba se lo quita. Eso es provocar a celos negativamente, ¿va? Porque eso es lo peor que puede haber. Pero usted entiende, hermano, qué significa provocar a celos a alguien, ¿ah? Entonces Dios se puso celoso porque ellos, después de que los salvó de Egipto, ellos tomaron ídolos, ¿sí? Entonces viene Dios y dice, bueno, ustedes me rechazan a mí, yo escojo otro pueblo. ¿Quién es ese pueblo que Dios ha escogido? Diga conmigo, los gentiles, los que no somos de Israel, nosotros, los ladinos,
los indígenas, que todo el mundo que se cree tan finuche. No, hombre, sí. Usted es igual. Allá en Oriente les dice, mira, cómo habla, este es montañero, dicen, este es montañero, que quiere decir que es el monte, va. Entonces, que es de la montaña. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Vea lo que dice Pablo. Toma el versículo 21, 32, 21. Léalo. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación. O sea, les está profetizando Dios que iba a tomar otra nación porque ellos son necios. Amén. Israel es necio. Les manda predicadores, les manda el sermón y ellos, ¿qué hacen? ¿Han oído? Sí. ¿Se les ha predicado? Sí. ¿Qué les hizo falta? Creer e invocar. Pero quiero que note cómo se construye el texto. Vaya conmigo nuevamente a Romanos 10. Ahí está nuevamente. Yo os provocaré a celos, 19. Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré. Vaya, aunque les suene un poquito así. ¿Va? La pregunta era, ¿habrán comprendido el mensaje? La respuesta es, si los gentiles que no tenían la ley, que no tenían la Biblia, que no tenían absolutamente nada de Moisés, han creído en Jesucristo, ustedes que tienen la Biblia, las tablas de la ley, los profetas, tienen la ley de Moisés, tienen a Jesús, ustedes no han creído. No se hagan que no han entendido. Claro que entendieron los israelitas. Ellos comprendieron el mensaje. Diga conmigo, comprendieron. Porque si los necios gentiles que somos nosotros hemos creído en Jesucristo, ellos no pueden excusarse, hermanos, porque tenían la ley de Moisés y los profetas. No pueden excusarse. Porque los insensatos somos nosotros. O sea, ellos que son maestros de la ley, ellos que conocen las tablas, ellos que conocen, hermano, los profetas, no quieren reconocer a Jesús. Entonces, diga conmigo, no se hagan. Han oído y han entendido el mensaje. ¿Sí? Han oído y han entendido el mensaje. ¿Sí? Amén. Oyeron y entendieron. Podemos decir que se incorpora un elemento más, porque en los 4 primeros es predicar, oír, creer y invocar. Entonces Pablo dice, tal vez oyeron pero no comprendieron. La respuesta es, no, Señor. Oyeron y entendieron perfectamente. Amén. Entonces ahora cerramos. 20. E Isaías dice resueltamente. Esto en griego quiere decir como algo así, ¿verdad? Algo como con coraje. Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban. Ahí estamos leyendo, por mí, ahí estamos leyendo Isaías 65:1. Quiero que note esto, ponga atención. Pablo nos ha dado citas de ¿qué? De Isaías, de Salmos, de la ley de Moisés y del profeta Isaías. Entonces, los judíos no pueden decir no nos han hablado, porque en todo el Antiguo Testamento está la profecía que Dios iba a escoger otro pueblo si ellos le eran rebeldes. Mira, ¿sabe qué es lo que quería hacer Dios? Que al ver que todos los gentiles, cuando los gentiles comenzaron a convertirse, los judíos tuvieron que haber dicho, ve, y estos que se están convirtiendo a granelmo por montones, un montón de gentiles se convertían al evangelio y ellos no. Pero ellos vieron a los gentiles convertirse y dijeron, estos son una secta, estos son enemigos de nuestro Dios.
Imagínate lo que hicieron, hermano. O sea, los provocó a hacerlo Dios, porque mejor ellos se arrepintieron y los israelitas no, hermano. Les mandó a Jesús, les mandó a los apóstoles. La iglesia fue fundada constantemente por los apóstoles que continuaron el movimiento de Jesús. Vino el apóstol Pablo y no creyeron, hermanos. No lo creyeron. Entonces, mire lo que va a decir. Fui hallado de los que no me buscaban. Isaías 65:1. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Entonces, ¿qué ves vos ahí? Dios eterno, Dios eterno, fue encontrado por los que no lo estaban buscando. Nosotros los gentiles lo hallamos. Los israelitas, que eran el pueblo escogido, lo rechazaron. Y nosotros, que no éramos nada, lo terminamos buscando a él. Y ahora cierra con un versículo que es bonito, pero es difícil. ¿Por qué? Es Isaías 65:2. Entonces, Isaías 65:1 es el verso 20. Y Isaías 65:2 es el verso 21. Diga conmigo, figura. Cierra Pablo con un versículo que resume todo el capítulo 10. ¿Y cómo lo resume? Mire, pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dos cosas: rebelde y ¿qué quiere decir contradictor? Que le contradice a él. Entonces, los israelitas han tenido predicadores, han oído el mensaje, lo han entendido, pero lo han rechazado. Y eso se aplica para todos aquellos que estamos hoy aquí, que podemos estar en la misma posición de Israel, que hemos oído el mensaje, que hemos entendido el mensaje, pero lo hemos rechazado porque somos rebeldes. ¿Qué es lo que nos presenta este texto? A un Padre misericordioso que, aunque lo están rechazando, Él busca, extiende sus manos para abrazar a su pueblo, pero su pueblo le rechaza. Yo me pregunto, hermano, ¿cuánta gente aquí Dios la está extendiendo sus brazos como un Padre amoroso y les está diciendo: quiero bendecirte, quiero salvarte, quiero amarte, y vos me rechazás a mí? Has escuchado los sermones del evangelio, te he mandado predicadores, has estado en la iglesia evangélica cientos de veces y nunca me has entregado tu corazón. Y no es porque no has entendido ni porque no has oído, es que eres rebelde a mis dominios, a mi mandato. Pero yo te sigo amando, te sigo queriendo. El Dios eterno, hermano, ponga atención, usted es el que debe de andar buscando a Dios, no Dios lo tiene que andar buscando usted. El Dios eterno, sublime y poderoso, busca al hombre, busca al pecador, busca al que no se lo merece, porque Dios tiene amor y es incansable. Y aunque usted lo ha rechazado una y otra vez, Dios no se cansa de amar, porque dice ahí que todo el día extendí mis manos. Israel ha rechazado a Dios una y otra vez. Cuando Jesús entra a Jerusalén en la última semana de su vida, después de 3 años de predicar, cierra esos 3 años diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? ¿Sabe qué dice esto? Dice que ellos constantemente le tiraban piedras, y le tiran piedras a todo aquello que rebeldemente ellos no quieren aceptar.
Tal vez hay personas en esta noche que saben que son rebeldes, que no es que Dios no les ha hablado. Ustedes han oído y han comprendido, pero no han querido humillarse ante la poderosa mano de Dios. En esta noche yo te digo, querido amigo, querida amiga, necesitamos humillarnos ante Dios, porque no es que no hemos oído. El que oye y cree, invoca el nombre de Dios. Pero Israel ha tenido predicadores, ha oído el mensaje, pero no ha creído, porque no han querido aceptar humildemente el llamado del Dios eterno que les ama todos los días de su vida. ¿Serás tú así? ¿Seré yo así? ¿Seremos todos los que estamos aquí rebeldes igual que Israel? Pues yo digo, hermano, que primeramente Dios nos ayude a ser más sencillos y más humildes para reconocer que la voz de Jesús nos ha llamado a cambiar y ser diferentes. Vamos a orar.